En este vídeo vamos a mostrar cómo escalar sensores. Si observamos lo que tenemos aquí, es una humilde LDR en serie con una resistencia formando el conjunto un divisor de tensión. Ese divisor de tensión entra en el autómata a través de una entrada analógica. Y esa entrada analógica nos va a permitir medir lux directamente. Pero claro está, esto no sería posible sin una función de escalado. Bien, vamos a ver cómo proceder a realizar la función de escalado de sensores. Para ello, realizamos un programa de PLC con el Siemens 1200, está realizado, y el cual pues tiene estos 4 bloques. Es un programa muy sencillito, únicamente tiene un bloque al cual le he dado el nombre Sensórica, lo tenemos aquí. Vamos a ver los datos que contiene para luego poder entender el problema, ¿no?, del escalado de sensores. Bueno, tiene una serie de funciones aquí abajo, son todas ellas arrays. Es una forma de definir funciones reales de variable real. Por ejemplo, la función cuadrado tiene 10 datos. Vemos la coordenada primera es la 1 y la segunda es la 2. Hay 10 datos, empezando por el 0 y terminando por el 10. 10 datos que se traducen en 11 puntos, porque son 10 tramos más que 10 datos. ¿De acuerdo? Empezaríamos en la tensión 0 voltios. Y aquí sería la 10 voltios. Y entre medio podemos tener tensiones que no necesariamente tienen que ser la 1 voltio, 2, etc. Depende cómo se realice el escalado del sensor. Ahora vamos a ver cómo proceder. De la misma forma que la función cuadrado, tenemos un sensor calibrando, pues un sensor genérico, una función cualquiera, un LDR de Arduino, que es lo que estamos viendo, una NTC, un anemómetro, el caudalímetro recientemente adquirido. Bien, en resumidas cuentas tenemos una serie de sensores, los cuales pues puede ser que no midan del todo bien, por así decirlo, que no baste con la función normalizado y escalado. Pero es cuando ya tenemos un sensor perfectamente adaptado, pero lo que acabamos de ver es una simple y humilde LDR. Lo cierto es que ese es el componente primario que se utiliza para medir iluminación con un luxómetro, es decir, desde un LDR, mediante conversores analógico a digital, digital a analógico, amplificación, etcétera, pues conseguimos el valor en lux, que es lo que pretendemos. Bien. ¿Y quién dice el valor de lux? Puede ser el valor de temperatura, de caudal, de velocidad del viento, pues todos los sensores que se nos antojen, ¿no? Bien, entonces, aquí meteremos los datos. Si nos damos cuenta, los datos son remanentes. Todas estas funciones son remanentes. Y por esa parte tenemos unos datos que serían la magnitud en valor real, un proceso iterativo que vamos a ver en qué consiste, un integer, borrar datos, insertar datos booleanos, al fin y al cabo, tensión del sensor, la tensión proporcionada por el sensor de tipo real, y esto nos recuerda a matemáticas, ¿no? La Y y la X, Y inicial y final, y lo mismo para la X. Bien, sabemos que una recta se define por 2 puntos, el principio y el inicial y el superior, y dado estos 2 puntos y un punto genérico, puedo calcular la Y. De eso es lo que se trata este problema, en parte. Bien, pues vamos a ver entonces en qué consiste el MAI, una vez que hemos visto el DB. Tenemos únicamente 3 segmentos, el cuarto no tiene absolutamente nada. La función experimenta. Si estamos en la pantalla de probar el sensor,
que sería la pantalla número 1. El dato se refiere al número de pantalla en el HMI. Pues aplicamos una de estas dos funciones, la función real experimental. Esta función real experimental le damos los datos de una función ya que la hemos calibrado, con la otra función veremos cómo se calibra. Le damos la iWord por la cual introducimos ese sensor. El punto X es una variable de entrada y salida, es decir, si le estamos diciendo un iWord 64, eso se traduce en un determinado nivel de voltaje, y aquí lo tenemos, ese nivel de voltaje. Entonces lo que hacemos es adaptar la función a tramos lineales. Se puede pensar en adaptar la función mediante una interpolación, ya sea polinómica, ya sea cuadrática, cúbica, etc. En general no es necesario, ni aporta mayor grado de exactitud. En todo caso sería necesario aumentar el número de tramos. Yo lo he hecho para 10 tramos, pero vemos que se puede hacer para cualquier número de tramos. Esta sería la función real experimental, que ya está creada, y ahora vemos cómo funciona. Y después está la del calibrado de sensores, que en lo que es la llamada es similar. Si estoy en la pantalla de calibrado, quiere decir esto. Introduzco un sensor que no conozco cómo es a priori, y bueno, iremos grabando datos en función de cómo varía esa tensión, y nos hace falta, eso sí, un patrón. Si por ejemplo vamos a calibrar un anemómetro, nos hace falta un túnel de viento calibrado. Si vamos a calibrar iluminación, como es este el caso, pues necesitaremos un luxómetro calibrado. Es decir, un aparato que nos mida lo que está midiendo el sensor y nos aporte el dato fidedigno. Bien. Entonces, una vez que tenemos esta función, veremos que mediante este booleano borrará todos los datos de la tabla. Mediante este irá grabando uno a uno los datos del ensayo. Mediante el valor físico, mediante esta entrada de valor físico, nos da, esta es una salida en realidad, nos daría el valor del parámetro. La iteración en la cual nos movemos lo tenemos en esta variable. Y os recuerdo que vamos a hacer 11 iteraciones, es decir, en 11 puntos nos vamos a mover, y la tensión del sensor la tendríamos aquí. Claro está, una vez que se calibra un sensor, hay que mover el dato de esta función a el dato de la función total a el sensor en concreto. Es decir, en sensórica, sensor calibrando, en este caso sería a una LDR, ¿no?, de las que se utilizan para Arduino. Bien, pues ya lo tenemos. Vamos a ver entonces en qué consiste cada una de estas funciones. Empezamos con la función calibrado de sensores. La función calibrado de sensores es muy sencilla, muy sencilla. Lo primero que tenemos que hacer es obtener la tensión que nos da el sensor. Para ello, pues ya es consabido, ¿no?, las funciones normalizado y escalado están integradas aquí. La tensión del sensor será el escalado entre 0 y 10 voltios del valor normalizado entre 0 y 27.648 de lo que nos dé ese sensor, que es el iWord 64 en este caso, ¿no? Bien, una vez que tenemos la tensión del sensor, si se borran los datos, entraremos en este bucle. Este sería para el borrado de toda la tabla, ¿no? Si se clica en borrar datos, entonces establecemos un contador a 0, un bucle para iterar a 0, una inicialización de estas dos variables que son de tipo entero, y desde itera es igual a 0 a 10 nos metemos en el db y lo asignamos todos esos datos a 0. Lo veremos esto, que es lo que procura es borrar. Si nos hemos equivocado, borraríamos todos los datos de la tabla. Y luego, una vez que tenemos la tabla en blanco, pues hay que grabar los datos. Si se procede a grabar datos mediante un flanco, esto se realiza mediante un flanco, entonces
asignamos el valor correspondiente de la iteración a la tensión del sensor por una parte y al valor físico por la otra parte. Si itera es menor que 10, entonces itera tendrá el valor itera más 1, lo propio de un contador, pero siempre y cuando itera sea menor que 10. De esta forma tenemos funcionando el tema del calibraje de sensores. De esta forma tan simple, pues está hecho, ¿no? Vamos a ver entonces, ejecutamos el HMI y vemos cómo se comporta, ¿no? Bien, si ejecutamos el HMI vemos que tenemos únicamente dos pantallas, una para comprobar sensores y otra para el calibraje de los sensores. He explicado por ahora esta función, he explicado esta otra de comprobar cómo funciona un sensor, digamos que ya es adaptar, comprobar que está bien calibrado. Entonces vamos al calibraje del sensor y aquí ya tengo aquí en el HMI los siguientes parámetros. La tensión que me está dando ahora mismo, ese LDR, me está dando una tensión. Veo que la tabla está vacía, como debe de ser. Si no estuviera vacía, vengo aquí y se borrará toda la tabla. Desde aquí voy metiendo dato a dato del ensayo. El ensayo será pues ir comprobando para cada tensión que me da la LDR, en este caso, la magnitud, los lux, ¿no? Esto está hecho de forma genérica para cualquier tipo de sensor. Supongamos que tenemos esta tensión y mido con el luxómetro y me da, por ejemplo, más o menos, estoy viendo ahora mismo que tendríamos unos 232 lux. Entonces clico esto, pulso aquí y acabo de meter un dato. Me levanto y muevo un poquito la lámpara mediante un dimmer para conseguir la regulación. Lo acerco a la LDR y, bueno, las LDRs son a mayor nivel de iluminación me da menor resistencia y por esto el divisor te da menor tensión. Bueno, tendríamos esto y ahora está midiendo 2300 y pico lux, 2300 para que... Entonces le doy a Enter, clico aquí y me mete el segundo dato. Para no ser cansino, voy a meter todos los datos. Hemos visto cómo se meten de forma midiendo, ¿no? Voy a menear un poquito el foco, el dimmer, para que quede claro. Ahora tenemos mucho menos iluminación, por lo tanto, tengo ciento y poco lux, 120 o algo así es, no sé bien desde aquí el luxómetro, y tengo este valor. Vale, le daría aquí Enter. Bueno, pues esto que estoy haciendo es correcto, pero ya lo advierto, tal como he diseñado la función, es para ir metiendo tensiones siempre, sean el sensor que sea, siempre de forma creciente. Da igual que vayamos de un voltio en un voltio, eso a nuestro gusto, lo normal es que iríamos aproximando de voltio en voltio, pero iríamos midiendo. Es decir, en el caso de un LDR, aproximo el foco al máximo, aproximo el foco y vamos a ver. Bueno, ahí vemos la idea. Aproximo el foco y vemos un nivel de tensión. El nivel de tensión más bajo lo pondríamos a 0. Lo voy a poner de forma manual, se pueden introducir aquí valores de forma manual. 0, que serían, por ejemplo, en el caso de que tendría un nivel de iluminación exageradamente alto. Por ejemplo, 100.000 lux, por poner el caso. Le doy a Enter y de esta forma tengo definido el primer punto. El siguiente punto supongamos que sería este. Entonces miro en el luxómetro y para este caso son 4.000 y pico lux. 4.000, por ejemplo. Le doy a Enter y introduciría este dato. Lo que pasa es que ahora estaría mal, hay que borrar todo. Para borrar, ya hemos dicho, pues se procede de esta forma. Se borran todos los datos y empiezo. Hemos dicho que para 0 ponemos tal que 100.000 lux. Para este dato, este sería el siguiente dato, ¿no? Dato a 0, hemos dicho.
el siguiente dato, cada vez que pulso aquí, se hace una iteración. El siguiente dato sería este, que serían, he dicho 0, 100.000. Para 1,38 voltios, esta cantidad. La meto. Iría subiendo así sucesivamente, entonces iría poniendo los valores reales. Para hacerlo más rápido, como hemos dicho, voy a poner aquí, por ejemplo, 2 voltios y aquí pongo, pues, si nos damos cuenta, esta función es decreciente. Bueno, voy poniendo los voltios, los voy a poner de forma entera, 3, 4, aunque esto ya digo que hay que hacerlo como me habéis visto meter un par de valores, es decir, testándolo con la realidad, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 voltios. En el caso de que el fabricante nos dé una tabla de valores o que la podamos calcular, como he dicho así, lo he hecho por ejemplo para las NTCs de las lavadoras, por ejemplo, pues se mete directamente. Aunque yo aconsejo que se mida y se compruebe. Una cosa es lo que dice un fabricante, otra cosa es la realidad. La realidad seguro que es real, eso es desde luego. Entonces, de 10.000, 4.000, por ejemplo, sabemos que es decreciente esta función, 3.000, no es lineal, es decir, 2.500, bajo a 2.000, por ejemplo, 1.500, 1.000, ahora pongo aquí, por ejemplo, 250, 100, 50 y 0, por ejemplo. En realidad este va a ser, esto no, si lo pruebo no va a ser así, no va a ser así, entre otras cosas porque estoy nutriendo ese LDR de un divisor de una fuente de 6 voltios, es decir, todos estos datos serían 0 en ese caso si lo sometiera a prueba. Por eso os digo que esto es pues polivalente, vale para cualquier función, ¿no? Bueno, de esta forma ya tendría calibrado el sensor, ya hemos visto cómo se procede. Una vez que tengo el calibraje del sensor, pasaría a comprobar cómo funciona el sensor. Entonces paso aquí. Bien, ya vemos que aquí tenemos el nivel de tensión en el LDR y aquí tendríamos en este caso los luxes. Esto es lo que nos importa realmente. Esto es un reloj que habría que adaptarlo a la magnitud máxima. Podemos hacer que estos relojes sean autoajustables, es decir, es una pequeña mejora que puedo hacer en este programa, pero la verdad es que lo que me importa de este caso es el procedimiento para calibrar sensores. Entonces vemos que ahora mismo tengo 2600 lux, no está calibrado, es decir, no he hecho el procedimiento como he explicado que se debe realizar, es decir, coger los 10 valores que sean reales, con un patrón, con un luxómetro. Entonces, ahora pero lo que he hecho es que si lo voy meneando y vamos a ver cómo funciona, ¿no? Entonces me levanto, voy cambiando el foco, ahora lo aproximo y vemos que al aproximarlo el nivel de tensión baja y se dispara el nivel de iluminación, como así es de hecho. Si lo voy separando, lo vemos que los voltios aumentan y el nivel de iluminación disminuye. Si pongo mi mano encima del LDR, justo encima, ahora estaría a oscuras en el LDR, lo vemos, caen prácticamente la totalidad de los voltios. Vemos que no lo tengo calibrado, he puesto esos valores, pero vemos que funciona. Suelto la mano y ya vemos que funciona perfectamente, como cabe esperar. Bueno, pues ya hemos visto qué forma tan sencilla y contundente de calibrar función real experimental. Echamos una ojeada, vemos que únicamente tiene estas pocas líneas de código. Podéis copiarlas tranquilamente, eso sí, me gustaría que si se hace una copia, ya sea para proyectos de fin de ciclo, final de carrera, de lo que fuera, pues o incluso en empresas, ¿no? Que también hay seguidores de empresas, pues que se tenga en cuenta que pues cuesta su trabajo y bien, por otra parte, para trabajar con la función real experimental, vamos a ver desde el main cómo se hace la llamada para que lo entendamos perfectamente. Para trabajar con sensores, pues desde aquí
en este primer segmento llamo a una función experimenta. Mediante este booleano habilito esta función. Esto os recuerdo que es la pantalla, ya expliqué cómo se controlaban las pantallas. Es la estrategia que suelo utilizar yo siempre para manual automático y cosas similares, ¿no? Entonces, para la función experimenta, esto lo voy a borrar. Esto lo voy a borrar porque no tiene mucho sentido. El habilitar la prueba, si se hacen llamadas en Pascal y hay cosas ilógicas, el automata se queja. Es muy típico, y por eso suelo poner esas mientras lo estoy realizando el programa. Es muy típico que nos metamos en bucles infinitos, sobre todo cuando metemos funciones while o funciones repeat. Si esto al llegar aquí a esta línea de código, todo esto se repite y la condición en el caso del repeat, os recuerdo que está al final, en el caso del while está al principio. Entonces el until, repeat until encontrado tramo. Imaginemos que encontrado tramo no se encuentra. Entonces nos metemos aquí en un bucle infinito y eso se traduce en el caso de Siemens en que la ejecución dura más de lo que es el tiempo máximo previsto para el ciclo de scan y claro, pues salta una alarma de hardware y se colapsa, ¿no? el automata. Bien, pues para evitar eso suelo poner eso que habéis visto que acabo de borrar. Lo llamo cuando ya estoy seguro de que está todo depurado. Entonces, siempre se inicializan variables, siempre es conveniente inicializar variables, ya sea aquí o en un OV de startup. En el caso de que funciones, pues no suelo hacer así, ¿no? Bien. Encontrado tramo, no se ha encontrado tramo. Tramo me refiero al tramo, recordamos que estamos haciendo una interpolación lineal. Entonces el tramo en que se subdivide esa función, pues que la función es un array de 10 tramos, lo vemos aquí, es un array de 10 tramos, por lo tanto 11 puntos de 0 a 10, ¿no? Por otra parte va a entrar el word x, sabemos cuál, el tipo word. Y la respuesta me importa a mí, todo esto en realidad nos debe importar un bledo, es decir, se puede quitar. Desde el punto de vista técnico lo que nos importa es lo que emite, la magnitud medida que la tenemos aquí. Y no solo metemos el dato, el del sensor, la función cómo se comporta y que nos responda la función con el valor. En este caso, por ejemplo, luz. Me tiene que decir aquí los lux exactos. En el caso de que fuera la temperatura, pues los grados exactos. Una variable real, ¿no? Bien, como se utiliza la X tanto para entrada como para salida, por eso la pongo de tipo in-out. Luego tengo aquí tres variables que he necesitado utilizar. La variable tramo para seleccionar el tramo en el cual nos movemos. Si se ha encontrado tramo es de tipo booleano. Y V por unidad. Esto es para el escalado. Ahora lo vemos aquí. Para el escalado y normalizado lo que se suele utilizar es un valor por unidad. Bien, y no tiene más en cuanto a variables de entradas y salidas. Por lo tanto empezamos a estudiar el código del programa, que vemos que son programas encontrado tramo, hemos dicho false, inicializamos variables. Después obtenemos la X de la función real de variable real. La X pues es, obviamente no utilizo cop o foo, pero me sirvo de funciones que ya están desarrolladas. Por ejemplo, la función scale la puedo introducir, por supuesto, en Pascal. Todo lo que se pueda utilizar en cop o en foo se puede utilizar en Pascal. Entonces, X es el escalado de un valor mínimo entre 0 y 10 voltios, y el valor que tengo que meter aquí es un valor normalizado, la función normalizado de 0 a 27.648 del iWord, la X, la que se trate, por donde entra el iWord, ¿de acuerdo? En el main lo he llamado del iWord 64, como podemos observar. Aquí está.
Bien, volvemos a la función real para ver las líneas de código que tiene, ¿no? Después, encontrar el tramo en que estamos ahora. Es decir, tenemos que saber, en función de la X que entra, de la iWork que entra, pues dónde nos encontramos. Se calcula primero la X, para pensar en funciones reales, de variable real, como se establece en el Piskunov, ¿no? Entonces, se repite el proceso, entramos en este bucle hasta que se encuentre el tramo. Esto me recuerda, en cierta forma, cuando era un niño y me mandaban ir a regar, ¿no? A regar las fincas, los frutales. Y me decía mi padre, vete a regar y busca agua. Pero padre, ¿hasta cuándo tengo que estar buscando? Hasta que se riegue. Entonces repetía el proceso de ir a buscar, que si te quitaban el agua, etcétera, etcétera, hasta que se regaría la finca. Entonces puede ser que hay veces que se tarda poco y hay veces que se tarda mucho. Vale. Hecho este inciso, entramos aquí. Repeat. Sí, en la primera iteración no debe ser cierto. ¿Por qué? Porque de lo contrario vamos a tener un problema. Pero está pensado el programa para que no exista ese problema en la primera iteración. Si la función 1, es decir, la X, y el tramo, como lo hemos inicializado aquí a 0, empezaríamos con 0. Si la función en 1, 0, que va a ser 0, es mayor o igual que la X, es decir, 0 es mayor o igual que lo que tenemos aquí, nomás se puede dar ciertamente la circunstancia de que X sea 0. Entonces se ha encontrado el tramo. Esto hay que pensarlo un poquito, que os hacéis una gráfica y lo entenderéis. Una gráfica de una función establecida de tramos. Bien, terminamos el if. Y una vez que nos salimos del if, ponemos tramo, incrementamos el tramo, ¿no? Esto es un incremental. C++ se pone, ¿no? en otros programas. Y bueno, se repite ese ciclo hasta que se repita. Hasta que se haya encontrado el tramo. Lo va a encontrar, obviamente, si se ha diseñado bien el calibrador. Ahora, ¿qué se trata de hacer? Pues calcular los 2 puntos, los 4 valores que definen 2 puntos, para evitar este tema de que me dé problemas el tramo 1. Lo que hago es que si fuera 0, pongo aquí esta otra condicional. Si el tramo es 1, entonces paso al tramo 2, que nos vemos en las mismas, es decir, 0 o 0 y un infinitesimal mayor, ¿no? Vale, y de esta forma evito meterme en un bucle en una condición sin salida, que daría lugar a que si fuera el tramo el 1, pues vemos que 1 menos 2 da un negativo y ya no se puede referenciar, entonces daría un error. Por eso esto es para pensar un poco, no es difícil, pero se trata de que lo penséis. Después, pues aquí calculo esos 4 puntos de la recta en función del tramo, que hemos hallado el tramo. Pues vale, pues ya tenemos el tramo en el cual nos movemos. Hemos dicho que puede haber 10 tramos, pues de esta forma calculamos la y del inicio, lo pongo en notación matemática para que se entienda perfectamente. La y del final, la x del inicio y la x del final. Y luego pues la ecuación de una recta, sin ni más ni menos. Esto es la ecuación de una recta, en honor a los profesores que nos dieron matemáticas, tiene su utilidad, ¿no? La ecuación de la recta. Y ya de esta forma tan sencilla, pues ya lo vemos, ya estaría hecho la función. Bien, pues con la función de calibrado y luego con la función de llamada a una función, a un previo base de datos, pues tenemos hecho esto. Esto es lo que apliqué, por ejemplo, en los vídeos anteriores para la NTC, lo hice de esta forma. Bien, pues un saludo y hasta la próxima.